la comunidad científica, los expertos, en este caso hay un consenso extraordinario, no solo de que el clima, por supuesto, ya está cambiando, pues eso lo vemos en todo el mundo, sino además de que con una gran probabilidad sí está causado por pues actividades de la humanidad, sobre todo quema de combustibles fósiles. Y la evidencia científica pues es muy clara. Y hablamos de probabilidad porque en cualquier sistema complejo no hay certeza absoluta, pero no se necesita, la sociedad no actúa con certeza absoluta cuando es necesario tomar medidas. Y le El puedo pres- poner un ejemplo muy sencillo. Cuando sí, usted tiene un tumor y dice, ah, caray, es cáncer, pero va y le dice el doctor, no, hombre, no se preocupe, nada más hay un 80% de probabilidades de que sea cáncer, váyase tranquilo. Pues no, así no actúa la sociedad, evidentemente, ¿no? Entonces, si hubiera el consenso científico es que hay más del 95 de probabilidad que esto esté causado por actividades humanas. Y no ha habido ninguna explicación alternativa. La ciencia lo explica con gran claridad todo lo que está pasando y lo había hecho predicciones y todo está pasando como las predicciones lo habían anticipado. Es que no hay ninguna alternativa lógica que se haya postulado. Todas las alternativas son irracionales, porque fulanito que es amigo mío piensa que no es cierto. Bueno, eso no es ciencia, ¿no? En fin, puedo dar mucho más argumentos científicos si fuera pertinente. así es. Doctor Molina, ¿cuáles son los compromisos que se tenían para los próximos años y décadas en el Acuerdo de París, en fin, en todos estos compromisos que se habían adquirido en la comunidad internacional, incluso en buena medida, muchos de ellos impulsados por Estados Unidos? ¿Cuáles eran las metas y cuáles son los efectos de una orden ejecutiva que emite Trump que podría impedir su concreción? Sí, el Acuerdo de París fue muy importante porque después de muchos años, 20 años o algo así de negociaciones, finalmente se aprobó eh, pues que todo el planeta empezara a trabajar para enfrentar el problema, pero era nada más un comienzo. Cada país había hecho declaraciones de a qué se podía comprometer como un primer paso. Estados Unidos reducir el 30%, etcétera. México, por supuesto, nosotros también estuvimos ahí con el presidente Peña Nieto, sus compromisos de reducciones, pero como primer paso para que en 5 años se volvieran a reunir todos los países y tratar pues de tomar medidas todavía más eh, rigurosas por el enorme problema del riesgo que hay con el cambio climático. Y esto, pues ahora que hay una señal de Estados Unidos que ellos no les interesa, pues realmente es una señal negativa, siendo la economía más importante, pues qué interés tiene el resto de los países de empezar a hacer cosas si no lo va a hacer Estados Unidos. Ojalá y en Estados Unidos lo limiten, ¿no? Esto no es automático que por lo que dijo el presidente Trump se quite. Pero la otra barbaridad, que esto es para proteger a la economía, al revés, no tienen ni la más remota idea de cómo funciona la economía y en eso está basado su gobierno. Y yo lo fundamento en la opinión de expertos, muchos premios Nobel de Economía lo han dicho y estudiado con mucha claridad. Y situaciones como que la energía renovable, el viento, la energía solar, pues ya son competitivas, ya cuestan a tal grado que no estamos hablando de tener un impacto negativo en la economía, que es la excusa del presidente Trump de plano por ignorancia, porque no solo de ciencia, no saben absolutamente nada, sino tampoco de economía, y eso es realmente vergonzoso. Y el problema es que si no se hace nada, hay un riesgo para la sociedad de que haya muchas muertes, más que en los actos de terrorismo. Entonces es totalmente irresponsable. Estamos dejándole a futuras generaciones un planeta muy peligroso y no es necesario, no nos cuesta prácticamente nada dejarles un planeta mucho más seguro. Así es que por pura ignorancia y por negar la ciencia, ¿qué es lo que ha hecho que Estados Unidos avance enormemente como país? Pues es la innovación científica.
científica. Así es que todo esto es realmente preocupante y vergonzoso. Doctor Molina, ¿habría algún mecanismo a nivel internacional, los propios acuerdos de París o algún otro instrumento que permitieran, que obligaran a Estados Unidos y a la administración Trump a dar marcha atrás a esta orden ejecutiva? Sí hay mecanismos y por eso no es tan fácil simplemente deshacerse del acuerdo de París. ¿Sí? Pero si esto durara años, pues sí sería un golpe duro y por supuesto pues la comunidad internacional va a tratar de hacer algo, pero también la comunidad dentro de Estados Unidos, el mismo Congreso, porque en un momento dado con el presidente Obama, pues los republicanos que estaban en el Congreso en ese momento también estaban contra el cambio climático, pero republicanos de administraciones anteriores, así como los actuales, pues ya cambiaron, ya no están todos en contra, así es que ya no es una cuestión simplemente de partido. Y además las empresas, hay muchas empresas industriales, incluyendo muchas de combustibles fósiles, que están totalmente de acuerdo en que hay que tomar medidas. Así que tenemos la expectativa, pues que esto va tanto en contra de lo que está pasando en la comunidad internacional, de que ojalá y sí se pueda frenar, como fue el caso pues del problema de salud de los programas de Obama, etcétera. Ojalá y pase algo parecido, porque realmente está en niveles tan extraordinarios de ser absurdo, que ojalá y sí se pueda limitar. Una última pregunta, doctor Molina. Usted hablaba hace unos minutos de que una decisión de esta naturaleza heredaría a las futuras generaciones un planeta peligroso. ¿Con qué ejemplo nos podría usted decir hasta dónde esto podría poner incluso en riesgo la existencia misma de la vida en el planeta? En fin, ¿qué ejemplos concretos nos puede dar de lo que significa convertir a la Tierra en un lugar peligroso para la vida misma? Y lo que dice la ciencia aquí, sobre todo para proyecciones del futuro, hay incertidumbre, entonces estamos hablando de probabilidades. Claro. Y si no se hiciera nada, si se siguieran los lineamientos de la administración del presidente Trump, podría subir la temperatura eventualmente 3 o a lo mejor 4 grados. Pero si hay una probabilidad, digamos, del 1 en 5, de que subiera más de 5 grados, eso es lo que nos dice la ciencia. Y eso implicaría pues tragedias terribles para toda la humanidad, partes del planeta no serían habitables. Y el planeta ha tenido esa temperatura, pero muy pocas veces, hace 50 millones de años, no había gente, había cocodrilos en el Polo Norte, pero en la actualidad eso implicaría pues que no habría alimentos para una buena parte de la humanidad, una gran parte pues tendría que fallecer, subiría el nivel del mar al grado de que pues cambiara la geografía del planeta, todas las ciudades grandes actuales costeras desaparecerían. Sería un desastre inconcebible. ¿Para qué? ¿Para qué correr ese riesgo si no estamos afectando a la economía, si lo hacemos de manera inteligente? Así es totalmente absurdo correr ese riesgo en el que están de acuerdo prácticamente todos los expertos, tanto científicos como economistas de Estados Unidos y del planeta. El reto es que nos digan, yo lo estoy retando a la administración, a ver, preséntanos unas razones lógicas con una alternativa que explique por qué está pasando lo que está pasando. Ya está derritiendo el Ártico, ya tenemos incendios forestales terribles, sequías, inundaciones, lo que está pasando en Perú, en Australia. Y no decimos que todo está directamente causado por el cambio climático, pero sí la probabilidad de que estos eventos, que quizá hubieran ocurrido de todas maneras, pero están ocurriendo con mucho más intensidad. Esa probabilidad y el hecho de que pues ya estemos casi 1 grado más de temperatura de lo que ha tenido el planeta en muchísimos años, ¿cómo lo explican? ¿Qué alternativa hay? No ha habido más que grandes estupideces para explicar eso. Y es que si nos explicaran algo sensible, bueno, pues lo oirían. Pero yo creo que eso no existe. Doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995, le agradecemos como siempre su tiempo y su espacio y muchas gracias. Un honor para Aristegui Noticias poder conversar con usted. Encantado de estar con usted.